diseño. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar, mi cosmos se hará trizas si el tiempo se desliza en gravedad. Time to go to the studio. Off to the way station. El studio de Dave Way. Wow. Bienvenido. Okay. Por toda tierra que ando, por toda tierra que veo y casi muero de puro amor pasajero. Por los sitios donde vago, por las sendas donde vaya, vaya la belleza, la templanza, vaya. A pie juntillas persigo un amor contemplativo. Adoro la primavera, pero su flor no cautivo. Pero su flor no cautivo. La belleza y el encanto son expresiones del aire, y del aire yo he aprendido que nadie es de nadie. No. De igual modo. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox, Rosario 88.3. Estamos en el streaming por Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy tenemos, no uno, dos invitados. Dos invitados muy admirados. Por un lado, en Paraná, Sebastián Macchi, pianista, compositor, cantautor. Solo con su piano, con diferentes proyectos, a veces en dúo, trío, quinteto, música sobre letras propias o sobre grandes poetas argentinos. En Rosario, el maestro Marcelo Stenta, guitarrista, compositor, arreglador, productor musical. A él le gusta decir facilitador musical. Como dice León Gieco, Marcelo tocó con todos.
El 8 de agosto, en la Biblioteca Argentina, acá muy cerca de la radio, en el Pasaje Álvarez, van a dictar un taller musical sobre las canciones de 3 íconos del rock nacional: Luis Alberto Spinetta, Charly García y Fito Páez. De todo esto, de sus proyectos, de su pasado, de su presente, de su futuro, del taller, del recital que va a haber el 8 de agosto a la noche, vamos a conversar con nuestros invitados de lujo de hoy. Los maestros Sebastián Macchi, de Paraná, y Marcelo Estenta, de Rosario. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. Hola, Seba. ¿Cómo estamos? Hola, Gerardo. Hola, Marce. Esto es internacional. Es un encuentro internacional. ¿Cuál? Quiero decirles que en 4 años es la primera vez que tengo a los 2 invitados en conexión. Siempre tengo, el local suele estar sentado acá en el estudio, pero Marcelo tenía compromisos hasta última hora. Así que bueno, vamos a ir piloteando. Yo voy a tomar la palabra que usé antes cuando lo presenté a Marcelo, de facilitador. Si ustedes tienen algo que intercambiar o comentar de temas que todavía les quedan dando vueltas, si hay algo dando vuelta para el taller musical del 8, bueno, acá yo me retiro de la pantalla y lo charlan entre ustedes, acá no hay ningún problema, este es un espacio muy amigable. y si no, voy a ir haciéndole preguntas así, tratando de ser equitativo con las preguntas, para enriquecernos todos con este diálogo. Voy a arrancar, si Marcelo me lo permite, con quien está un poquito más lejos, pero cercano en el afecto, desde Paraná, que es Sebastián Macchi, que viene reiteradamente a la ciudad de Rosario, que tiene proyectos con músicos de la ciudad de Rosario. Seba, siempre le preguntamos un poco a los invitados acá, por lo que yo pude leer, tus viejos se fueron a estudiar a La Plata, entrerrianos ellos, se fueron a estudiar a La Plata, naciste en La Plata, y en un momento determinado volvieron para Paraná. Así Pero es. Muy bien, Gerardo. No, sí. No, acá estamos. Esto es una arqueología ya. Y no se crea. Pero bueno, digamos, vos sos, digamos, no nacido, pero ya con raíces profundas ahí frente al río Paraná, en Paraná. Sí, bueno, acá está mi familia, digamos, desperdigada por la provincia y siempre, a pesar de que esos primeros años fueron a La Plata, siempre veníamos y siempre fomentaron, digamos, esas raíces. Así que bueno, después una vez que ya nos radicamos acá, eso se fue creciendo cada día más, digamos, ¿no? Y bueno, y empezó todo una búsqueda, digamos, algo ya también de un niño que también era en ese tiempo. Paraná era una ciudad chica, digamos, al lado de La Plata, y en esa época todavía se podía andar bastante por la calle, así que bueno, con 7 años la ciudad era el fondo de la casa, digamos, ¿no? Todo el parque, todas las calles, digamos, que bueno, hicieron una infancia muy rica, digamos. ¿Y la música y el río siempre estuvieron omnipresentes desde aquella infancia, adolescencia tuya? Sí, bueno, sí, sobre todo ahí ya en la primera adolescencia, digamos, y a partir de ese momento, también ahí siempre me interesó mucho la literatura, la poesía, entonces fue como con 13 años, 14, también fue como una especie de Big Bang, así, cultural, digamos. Entre también, bueno, mucho de el impacto que tuvo la música que vamos a compartir ahí el 8, que de Fito, de Charly, de Spinetta, que también ya me sacudió en ese momento, digamos. ¿Y en tu familia había gente que estaba dedicada, vinculada al tema musical? No, no directamente, pero sí, bueno, un placer por la escucha y un interés, digamos, por la música, por la cultura. Bueno, la conectividad tiene esas cosas, ya volverá Seba.
Hay Por que- eso está bueno que tengas dos invitados, Tengo Gerardo, dos ¿viste? invitados. Viste, buenísimo esto. Él ya volverá ahí. Viste que el Wi-Fi a mí me hace sufrir un montón. Me hace sufrir un montón. Bueno, quedamos hablando un rato con. Sí. Y ya venía la pregunta para vos, Marcelo. Vos sos rosarino de pura Bueno. cepa, pero no sé de qué barrio. Mirá, soy tan rosarino que te hablo con 0% de eses. Así que, mirá lo que te digo. Soy de barrio Alvear, de Caferata al fondo. Y también, como dice el Seba, tuve una infancia así de estar en la calle, con la bici, en el campito. Y gracias a Dios, mi vocación por la música viene por haber estado y mamado en la escuela secundaria con un grupo de compañeros y de profesores que nos inculcaron el amor por la música y de ahí a tocar algunos instrumentos. De hecho, muchos de los compañeros de la secundaria siguen siendo músicos profesionales y se han dedicado a la música de lleno, ¿no es cierto? Leí que justamente que digamos como que eras una cosecha tardía de músico, como que a los 15, 16 años ahí empezaste a encontrar una guitarra prestada. Lo que yo no sé, si es bueno el dato, que había un compañero que te prestaba la guitarra y que cuando iba a buscarla a tu casa, le decías a tu mamá que vos no estabas para no devolvérsela. Y son cosas que pasan cuando uno es muy pobre. Éramos tan pobres, dijo Olmedo. No, mi amigo, mira, mi gran amigo José Gago, que ahora es un excelente flautista, que como te contaba fue compañero mío de la escuela secundaria, le pedía, prestaba la guitarra y yo estaba tan copado que cuando me la venía a buscar, lo hice un par de veces, tengo que confesarlo, le decía a mi mamá que yo no estaba para quedarme la guitarra un rato más y después se la llevaba a la noche. ¿Viste? Y en Rosario, en el imaginario popular, digo, decimos Marcelo Estenta y está muy ligado con la música folclórica. Sin embargo, también te escuché decir que vos escuchabas mucho rock, y rock progresivo y demás, hasta que Raúl Carnota te partió la cabeza en dos. Yo vengo del rock, es más, te digo, mira, ¿sabés quién era mi baterista? Yo tenía un tributo a Jimi Hendrix, y mi baterista era Franco Luciani, Ah, claro. el armonicista, que es un batero, pero con perdón de la palabra, de puta madre. Teníamos un trío con Franco Luciani en la batería y Nahuel Antuña, Sí. que después fue bajista de Vudú, en el bajo. Bueno, hubo un par de bajistas, y bueno, hasta que lo escuché a Raúl Carnota, que también es un rockero devenido en folclorista también, porque yo después tuve la suerte de conocerlo a Raúl, y viajando en el auto con él, vos le mirabas los cassettes y los compacts que él escuchaba y no había nada de folclore. Escuchaba a Led Zeppelin, escuchaba a Jimi Hendrix, escuchaba a Rolling Stone, lo que menos escuchaba era música folclórica. Y Carnota había sido bombisto de Adolfo Ábalos, Sí. particularmente, ¿no? Era otra cosa Sí, que... sí. Lo bueno de... Fue visto No, te escucho. No, te escucho vos, perdón. No, que fue un visto de Adolfo Ábalos, y de ahí yo creo que él ha mamado esa información del swing genuino, ¿no es cierto? Y de componer cosas con una autenticidad pocas veces vista acá en el repertorio de música popular argentina. Impresionante. Impresionante, claro que sí. Seba, ¿y en vos nace primero el compositor y después va apareciendo la letra y después va apareciendo tu voz cantando? ¿En ese orden? ¿O internamente en tu casa ya cantabas y demás? Vos sabés que siempre estuvo así como de niño, digamos, desde el juego, la canción, desde antes de saber tocar, ¿no? Con una paleta, digamos, jugando a que era una guitarra y la canción, eso siempre estuvo. Pero bueno, él dio unas cuantas vueltas, digamos, hasta que, no sé, eso se fue convirtiendo en algo que
en lo que yo creyera, digamos, ¿no? Por ahí uno es el principal desestimador de uno mismo, ¿no? Y bueno, tardé bastante tiempo hasta encontrar eso, una forma de decir que me gustara, y mucho más tardé de encontrar, de animarme a cantar y eso, como que fui bastante, y fui bastante pudoroso, digamos, ¿no? Pero a la vez, el mismo oficio de componer me fue llevando a tener que asumir las canciones y hacerlas sonar, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Cada vez más, digamos, con más disfrute y eso, como que se fue integrando, digamos, se fueron integrando esas partes. En el mundo de las influencias, en el mundo de la docencia, de los facilitadores musicales, yo personalmente tengo una gran admiración por un músico entrerriano como es Carlos Aguirre, y entiendo que vos fuiste o estuviste, además de vinculado con el sello, luego aprendiste piano entre los 15 y los 18 años, estuviste ahí con Negro Aguirre aprendiendo piano. Creo que eso también debe haber sido una influencia importante. Súper, fundamental. Pero más que piano fue música. Ah, música. Bien. Fue como abrir la puerta de la música, no sé. Y como eso, él estaba en un momento de una pulsión muy grande, asumiendo su propia música. Y entonces, bueno, me compartió mucho esa pasión, así, ese fuego, así, fue realmente una bendición. Y si bien fueron quizás 3 años de eso específico, fue como iniciático, digamos, ¿no? Sí, además tiene mucho que ver con la edad, con el momento que te agarra también, ese de la adolescencia, del que hablábamos antes. Sí, y se dio una interacción muy rica, digamos, también eso, por él que ya era grande en ese momento para mí, ¿no? Desde esos ojos de un quinceañero, y a la vez un momento muy fértil para mí, digamos, de estar con todas las antenas, todo el wifi desplegado. Marcelo, vos entonces llegó un momento que la guitarra ya era tuya, tenías la propia, no tenías que entregarla ni a Gago ni a ningún otro compañero, pero como que también escuché decir que habías llegado a ser profesional o te dedicaste más profesionalmente a los 24, 25 años, que hiciste muchos, no sé cuáles, pero que recorriste muchos oficios, pero el que mejor te iba era el de ser músico justamente, y que bueno, ahí te quedaste en ese oficio justamente, que no es poca cosa, ¿no? En el oficio de hacer canciones. Me parece que hay un paralelismo con lo que contaba el Seba hace un rato, que a veces uno no asume, digamos, lo que en el fluido en el que uno, valga la redundancia, fluye o nada mejor. Yo siempre había tocado la guitarra, pero lo tenía como una actividad lúdica, ¿no? Pero cuando me decidí a trabajar de la música, que uno arranca por la docencia, ahí es como que uno se pone como más seguro, digamos, de lo que hace, y el Seba no me lo va a desmentir. Cuando uno también enseña, también aprende quizá más que el alumno. Entonces uno también va como afianzándose en ese rol, digamos, que uno por ahí en principio no quería aceptar. Y después, bueno, ya, digamos, siempre digo lo mismo, una de las poquitas cosas que sé hacer es por ahí, digamos, juntarme a tocar con alguien, ¿viste? Así que le agradezco a la vida porque yo creo que la profesión del músico es una profesión bendecida, realmente bendecida. Cuando estuve preparando así, para la conversación de hoy, Seba, me sorprendía todas las inquietudes tuyas que te llevan a abordajes, a veces en un grupo donde son 5, a veces es un dúo de pianos, a veces es un dúo de violín y de piano, como en el caso que tenés con la violinista de Barcelona, catalana, Laura Laura Urtiaga, o a veces, bueno, es otro formato, un formato más de trío, o es la musicalización se cumplieron en junio 130 años del nacimiento de Juan L., el proyecto de luz de agua. Recuerdo hoy a la mañana
me mandaron saludos para ambos. Acá el director de la Escuela de Música de Rosario, el profesor Carlos Casaza, gran guitarrista y músico, amigo, estuvo acá varias temporadas, algunas temporadas atrás ya, y nos cruzamos porque somos ahí medio vecinos, y entonces le dije, mira, hoy va a estar Maki, va a estar Estendo, y digo, dice, mándale saludos. Así que bueno, cumplo en mandarle el saludo de Carlitos. Muy querido, Carlitos. Me dijo que... Justo yo en este momento estoy en la escuela municipal, así que ahora cuando baje me lo voy a encontrar capaz. Mira, sí está todavía, porque a la 1 estaba llegando, no sé si ya se fue ahí. Decía que estamos en el bar. Por eso, la otra vez te vi, esto, perdona Seba, esto es una infidencia, te vi ahí, casi te paro, Marcelo, en el bar de Ceballos y Pueyrredón, estarías con tu hija, a lo mejor, hace un par de semanas atrás. Y yo estaba hablando por teléfono y te iba a decir, Sí, puede ser. yo voy a ser el que esté con vos y no pude, y vos te ibas justo, así que no, me quedó ahí sin poder saludarte. Pero esa bueno. es la zona, mi zona laboral, porque Claro. por ahí está la escuela municipal y está la escuela de mi hija también. Claro, bueno, ahí somos todos vecinos de la zona. Rosario también Sí. es ciudad donde todos terminamos confluyendo en algún espacio, ¿no es cierto? Esto es más o menos así. Marcelo, hablamos recién con Sebastián de distintos proyectos, distintas cosas que están, y vos también sos una persona muy reconocida, sobre todo por lo grupal, por lo asociativo. Vi recientemente ahí que estaban grabando, no sé si tiene mucho o poco, con Juancho Perone, con Miriam Cubelo, una versión de Carcará. Había otra vocalista que no conocía. Y bueno, también una asociación ahí que los une también por Fer Silva, por Van der Mole, por otros guitarristas. Totalmente. También. Mirá, esa es una formación que nosotros le decimos la formación del amor, porque bueno, con Miriam ya venimos tocando desde hace más de 20 años. Y ahora hicimos como una especie de juntada litoraleña, porque incorporamos un acordeonista de Vigán que se llama Tito Amante, que es Sí. un grosso total. Y estamos haciendo música del litoral, digamos, un repertorio del Chacho Müller, repertorio del Fander, música de acá. Y grabamos hace poco unos videos que ahora lo vamos a lanzar el 1 de agosto. Está, mirá, Leandro Maceroni en guitarra, Miriam Cubelos, Juancho Perone, Tito Amante en acordeón, y la cantante que vos viste es la hija de Miriam Cubelos y de Juancho, que es Maggie Perone. Que también tiene un proyecto de un grupo vocal. Exacto, La Curva se llama. La Curva Vocal, que estuvieron tocando en la espectaculares, son buenísimos. Tito Amante. Son buenísimos. Con Tito quedé en invitarlo. Miriam estuvo ya en el programa. A Tito lo quedé en invitarlo porque lo fui a ver en Refi con Pichi de Benedictis y con Iván Tarabelli. Ahí estuvieron hace poco haciendo un ciclo de El Futuro. De composiciones. Sí. El futuro ya pasó, no me acuerdo que era, el futuro era mejor. El futuro era mejor, una cosa así. Era mejor. Un ciclo de los jueves muy, muy interesante que estuvieron haciendo ahí. Pasado era el ¿no? Una cosa así. Sí, es algo así, ¿no? Algo así. La pregunta ya te la hicieron, Seba, pero bueno, el público se renueva. El último trabajo tuyo me hace preguntarte sobre el título, ¿no? ¿Qué es lo que grita en vos? Porque el trabajo se llama Grita en mí. Y bueno, ese disco tiene una gran influencia de este tiempo, del país, del mundo, un poco lo que es ese término que se volvió ya demasiado familiar, que es la distopía, ¿no? Yo cuando era adolescente fui muy romántico, muy soñador, digamos, no es que ya no, pero de alguna manera ha sido duro eso, ¿viste? Con enfrentar un poco estas realidades así que no me gustan. Y a la vez seguir creando, seguir sensibles, digamos, seguir mirando las cosas, seguir creyendo en el amor, en los vínculos, en la amistad, en la música por sobre todo. Entonces,
de alguna manera mucho de lo que grita tiene que ver con eso, con una cuestión histórica y a la vez eso, digamos, personal. Y a la vez también hay algo de eso que charlábamos recién, que el Marce también resonaba o daba también su testimonio de eso, ¿no? De algo que estuvo callado mucho tiempo y de repente sale con fuerza. Ese grito es también quizás esa voz que estuvo como a veces quedándose un poco guardada y estaba con ganas de expresarse, digamos. Entre Ríos es una provincia que, bueno, nosotros tenemos Victoria acá nomás, digamos, está muy cercana en lo territorial, en lo afectivo, Paraná de Santa Fe, Nogoyá, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, estamos muy cerca, ¿no? Entonces como tenemos el río que nos constituye. Sí. Rosario fue una ciudad, yo que soy el más viejo de los tres, Rosario fue una ciudad que creció a espaldas del río hasta que en un momento empezó a mirar el río, ¿no? Con toda la problemática, con todo lo lindo del río, con lo terrible a veces de los incendios en el humedal, de toda esta problemática del ecosistema que tenemos. Hay una cosa que me llamó la atención, que me gustó mucho, que leí, que tenía que ver, creo que vos estuviste, Seba, además de antes de las giras por Europa, por Japón, también estuviste por Brasil. Sí, estuve viviendo unos años en Brasil. Y en Cuba. En Cuba estuve estudiando cuando era más chico, sí, tuve esa posibilidad maravillosa que fue iniciática, digamos, ¿no? Y en Brasil, ya un poco más grande, estuve viviendo unos años en Río de Janeiro, así que bueno, realmente un aprendizaje que no hay manera de nombrarlo, digamos, de expresarlo, ¿no? De todo lo que esa música maravillosa, que bueno, es como una especie de hermano mayor Brasil, ¿no? Para Latinoamérica, ¿no? En la música popular, por su gran también falta de prejuicio para mezclarse, para renovarse, bueno, eso creo que ha marcado mucho la música argentina también, y bueno, fue para mí una maravilla estar ahí poniéndole el cuerpo un poco a eso y aprendiendo ahí. Y en esa lectura, lo que me llamó puntualmente la atención y que no sabía, porque esto es lo que iba a decir antes cuando hablaba con Marcelo, digamos, a lo mejor a los músicos les pasa cuando preparan un trabajo, ¿no es cierto? Tienen 40 canciones y después quedan 10 en el trabajo. Yo a lo mejor leo 40 cosas y quedan 10 preguntas después acá en el programa porque me voy olvidando y demás. Pero leí, y corregime vos, porque esto es lo más que llamativo, que la chamarrita entrerriana tiene un origen en la música brasileña y que a su vez tiene un origen más remoto que lo lleva a Portugal. Cuando hablamos de la música del mundo, de la música sin frontera, de la música que hermana, de la música como un, bueno, sanadora, salvadora, etcétera, que hablaba Marcelo también antes. Bueno, eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esa referencia que leí en un reportaje, en una nota que te hacían a vos. Sí, tiene sus orígenes, eso descubrí en Porto Alegre, no solo ahí, sino en Portugal, y no solo en Portugal, sino en la isla de la Madeira, la isla de Madeira, que es una isla que está a miles de kilómetros de Portugal. Increíble. Lo que pasa es que tuvo que ver más con una decisión de sellos discográficos y del mercado musical, digamos, que se determinara eso, ¿no? Tan así estrictamente, que las zambas de Tucumán, que las chacareras de Santiago del Estero, etcétera. La música es libre y es parte de su esencia, eso de andar. Por eso a mí bueno, ya que hablabas ahí de la hermandad así, entre Rosario y Entre Ríos, para mí es una misma región y por ejemplo, no sé, la canción del Chacho Müller, para mí es la referencia máxima, no sé, de una canción del litoral, una canción del Paraná, y así puedo pasarme la enumerando, ¿no? Como que creo que a mí por lo menos me hace bien entender eso, como que a entender una región,
Y así mismo con Brasil también, ¿no? Como que hay algo que por ahí va cambiando, matices, pero hay un ritmo que se comparte, hay un paisaje que se comparte y en gran parte un lenguaje, porque ellos también tienen muchas palabras en guaraní, como también usamos acá. Así que, bueno, eso. Y ahí nos faltaría agregar a Uruguay, que inexorablemente parte de ese lenguaje común. Vos has hecho trabajo con otro de los que estuvo en junio, estuvo acá en el programa, Nico Ibarburú. Y bueno, otro gran guitarrista uruguayo y que forma parte de esta región, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, tal cual. Marce, de ese... el cambio en el pelo, fíjate, ya del rock y de la cola atada atrás, busqué cuando a veces las conexiones fallan, viste, uno siempre tiene música preparada, ¿no? Entonces encontré un video en el que están tocando ustedes dos con Fander, con Fer Silva también, que están haciendo ahí la oración del remanso. Lo tenía ahí por las dudas que me fallara la conexión. También tenía un temita que canta Van der Molle, que vos compusiste, justamente Corazón de Bombisto, que es en homenaje a Carnota. Si tuviera hoy, por ejemplo, ¿sos de escuchar mucha música? ¿Qué escuchás? Mira, a mí me parece que el Seba también te va a decir lo mismo. Yo escucho música variada, pero uno siempre termina volviendo a casa, al hogar. Y uno termina, a mí, por lo menos lo que me pasa a mí, termino siempre disfrutando de los discos que escuchaba en mi adolescencia. Me parece que mis discos preferidos son los que escuchaba en esa época. Es como que siempre que quiero escuchar música, termino invariablemente escuchando algo de eso, aunque empiece escuchando música nueva. Así que esa es mi forma, digamos, de relacionarme con la escucha, porque nosotros como músicos también yo especialmente tengo poco tiempo para escuchar, y en realidad antes que escuchar música prefiero tocarlo, prefiero, digamos, sentarme a hacer algo con la música, con el instrumento en un aspecto creativo, ¿no? O en la composición o produciendo, etcétera, etcétera. Pero cuando me siento a escuchar música, lo primero que se me viene a la cabeza puede ser algo nuevo, pero siempre termino en casa, que es escuchando las cosas que escuchaba cuando era adolescente. Hay una particularidad de la actividad que van a desarrollar juntos el 8 de agosto acá en la Biblioteca Argentina, así nos vamos metiendo en ese tema también. Los tres que estamos aquí podríamos hablar de nuestras adolescencias, de distintos años cada uno de esa adolescencia, y sin embargo las tres están cruzadas por Charly, Fito y Spinetta. No importa en qué año fue la adolescencia, porque bueno, la mía habrá sido por el 70, pero bueno, ya Charly y Spinetta venían tocando de hace rato, y cuando entré a los 20 y pico ya estaba Fito ahí, somos del mismo año que Fito. Ya estaba tocando con Maglietto, ya algunos lo veíamos tocar acá antes que fuera obras y demás, en algunos recitales locales o en el Café de la Flor o en distintos sitios de la ciudad de Rosario, cuando era mucho más joven todavía, cuando no había salido del 63 y cuando no había salido Tiempos Difíciles. Y bueno, si nos remontamos a que desde el 60 y pico que viene tocando Spinetta con Almendra, a que después viene el primer disco de Sui Generis en el 73, 74, ahí con Vida, y que el primero de Fito es 10 años después, ahí por el 83, 84 con del 63. Bueno, las adolescencias de todos llegan. Probablemente Sebastián, que no sé, el único que no se le da de Sebastián, habrá llegado a la adolescencia, a lo mejor le llegó con El amor después del amor. A vos te habrá llegado. Sí. A Marcelo, más o menos, ya le llega a Una ciudad de pobres corazones, por ahí a los 16, 17 años. Y yo ya llegué con del 63, por ejemplo, en el caso de Fito. O sea que los tres podemos hablar de la adolescencia. Es como dice Miguel Granado, que estos tres monstruos musicales fueron como la
la vida musicalizada nuestra, ¿no? Como la banda sonora de nuestras vidas. Y en eso coincidimos con el Seba, digamos, el amor a ese repertorio desde un lugar como muy amoroso y como cuando Antón Ego en la película Ratatouille le hacen probar el Ratatouille, ¿viste? Que lleva a ese lugar más profundo y más amoroso y más querible y más amado que tiene cada uno. Y si lo podemos compartir entre nosotros, imagínate el disfrute que es para nosotros, digamos, poder estar tocando esas canciones y analizándolas. El año pasado ya hubo un primer adelanto, porque estuvieron en la Casa del Tango y a la noche hubo un recital de Seba en el Petit Salón de la Labardén. Y vos, Seba, también estuviste tocando por Buenos Aires en este proyecto de Divino Profano del 2025, justamente con las músicas, las canciones de Spinetta, de Charly, de Fito. Ahora viene esta segunda parte que van a hacer el 8 de agosto por la mañana en la Biblioteca Argentina, acá en el Pasaje Álvarez. Ahora vamos a ver la foto de estos ídolos. Y es el 8 de agosto a las 9:30 en el cuarto piso, que es la sala Angélica Gorodischer de la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez. Es gratis, simplemente hay que inscribirse. Hay un teléfono de contacto que es el 341-5045-857. Y te iba a preguntar, Seba, ¿cómo fue la experiencia del año pasado? Y es tan rica la cantidad de canciones de estos tres creadores que hay para hacer varios talleres musicales, ¿no? Sí, tal cual. Además se dio eso, que nos encontramos con el Marce con un entusiasmo enorme. Marce es un melómano absoluto, tiene un oído prodigioso y él se sabe bien los temas. Yo por ahí a veces los voy haciendo propio y les cambio cositas sin querer, ¿viste? Pero Marce se sabe perfecto el tema y de hecho me corrigió varias cosas, así que estuvo muy bueno y me estimula un montón el encuentro con él para esto, porque bueno, es como que él atesoró otras cosas de repente, otras músicas, y empezamos como a poner todo eso sobre la mesa, y como vos decís, hay para hacer dulce, hay mucho, y realmente de una riqueza enorme, ¿no? Porque son varias décadas de tres compositores brillantes, y entonces hay realmente mucho para aprender y para poder rastrear, ¿no? Como ir tras esos rastros que a la vez estuvieron marcados por toda la música del mundo de ese tiempo, ¿no? Por mucha música del mundo de ese tiempo. Entonces es realmente, bueno, inagotable, así, y un disfrute total. Y además vos piensen ustedes, piense la audiencia que nos está escuchando hablar con Marcelo Estenta y Sebastián Macchi, para quienes nos escuchan por la radio, de este taller de canciones sobre Charly, sobre Fito, sobre Luis Alberto Spinetta, que van a dar el 8 de agosto desde las 9:30 en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez, que si tomás cada uno tienen, viste, la etapa solista, la etapa grupal, cualquiera de los tres, y además los puntos en común, porque Charly fue tecladista de García, y porque ahora se cumplían, no sé si, no soy bueno para las fechas, pero ahora se cumplen 40 años de La, el trabajo conjunto entre Spinetta y Fito. O sea que hay de cada uno en su etapa solista o en su etapa grupal, para hacer dulce canciones, y a su vez están los cruces entre ellos o el trabajo entre Charly y Spinetta también. Así que bueno, tienen para varios talleres, ¿sí? Sí, yo quiero rescatar, digamos, de la otra vez que hicimos el taller, ese ida y vuelta que indudablemente es inevitable que se da con la gente que va al taller, y que a lo mejor hay gente que hasta puede hablar de Charly, de Fito y de Spinetta más que nosotros. Porque he visto, digamos, algunos amigos que estuvieron que
que se saben tocar todos los temas, y que hace que esos 3 compositores, al ser, digamos, como parte de nuestra familia, hace que nos juntemos a hablar de sus canciones y hasta tocar un poco las canciones de ellos, y se arma como una especie de cosa un poco mística, un poco de un ambiente de ritual, ¿no es cierto? Que me parece que es maravilloso eso. Hago la pregunta porque el taller, ya me pasó la otra vez cuando vino Gonzalo Loras, que dio también un seminario de composición, y lo charlamos con ellos, siempre le pregunto, bueno, ¿está dirigido a músicos, a público en general? ¿Pueden llevar el instrumento? ¿No llevan un instrumento? ¿Cómo lo tienen pensado? ¿O cómo fue la otra vez o cómo va a ser la próxima? Dale, Marce. Mirá, para mí está dedicado a cualquier persona entre 0 y 99 años que incluso no haya escuchado nunca a Charly García, a Spinetta, porque si no lo conocen, seguramente va a ser el día más maravilloso de su vida, y si lo conocen vamos a compartir y vamos a desentramar algún poquito de esa música, y sobre todo el compartir, porque siempre, digamos, se puede sacar algo interesante. Mirá, la otra vez que hicimos el taller nos dividimos un poquito la cuestión. El Seba habló un poco sobre las letras, y yo hablé un poquito más sobre las músicas. Después obviamente hay un cruce inevitable, pero lo que yo rescato es eso, digamos, que todo el que tenga ganas o el que conozca un poquito o mucho de estos 3 músicos puede venir tranquilamente. Perfecto. O sea que y además es gratuito, es con una inscripción previa, puede ser por el cupo, pero en estos tiempos que son tan complejos, tan inhóspitos en el mundo de la cultura, tan difíciles para la cultura en general, poder hacer un taller que sea una actividad gratuita, que sea nutritivo y que sea dado por estos facilitadores como son Marcelo Esteta y Sebastián Macchi, bueno, es una cosa muy importante. Quiero rescatar también, porque siempre hay quien hace la gestión y demás, quiero rescatar a una gestora cultural de la ciudad, como es Laura González, que está detrás de estas organizaciones, de la preocupación de encontrar un espacio adecuado además, para que vos, Marcelo, hace poquito diste un taller en la usina. No llegamos a hacer la charla acá porque sí, era justo, era sobre guitarra, chacareras, sí, y demás. Estaba preocupada Laura por encontrar un buen piano para el recital de la noche que va a dar Sebastián esa noche también. Ahora vamos a hablar también de esa parte. Entonces, y de lo difícil que a veces es encontrar el espacio, ¿no? Les debe pasar a ustedes también en su actividad de cotidiana, de generar los proyectos, de armar, de sacar Grita en Mí, de sacar esto, y que a veces resulta paradojal y a lo mejor terminás tocando ¿qué te pasó vos, Seba, el año pasado? Que fuiste con una cantante uruguaya, con Cecilia Dos Santos, te fuiste por Europa, y a veces cuesta girar por Argentina, ¿no? Un momento especial también para el mundo de la cultura, sea el teatro, sea el cine. Acá viene gente de teatro y comenta las dificultades, viene la gente del cine, comenta las dificultades, y la gente de la música también. Por eso sí, es importante también el trabajo que hacen los gestores, como por ejemplo Laura González, que realmente se pone la camiseta y con un compromiso de 0 a 100, 101. Así que con el Seba estamos muy agradecidos de trabajar con ella, porque también lo hace con mucha amorosidad, y es un eslabón muy importante para nosotros. Así que gracias a Laura y a todos los gestores, ¿no? Sí, me parece que es una tarea que no hay que desconocer. Y a la noche, el 8 de agosto, dígame, don Macchi, si estoy equivocado, va a haber música también. Digamos, aprovechamos, acá el invitado que viene a Rosario se lo aprovecha al máximo, ¿viste? Esto no hay escapatoria, Sí, tal cual, bueno, fue así otra iniciativa de Lau, de esta gestora,
que a raíz de que se armó el taller, me insistió para aprovechar el viaje, como vos decís, y poder compartir un poco de música. Así que bueno, por supuesto que el Marce no va a tener escapatoria y va a estar ahí de invitado. Gracias muy a Dios. especial. Para lo que me necesite, compañero. Vamos, para lo que el tiempo nos dé para armar, vamos a tocar. Eso es. Exacto. Una alegría. El recital es el sábado mismo, 8 de agosto, pero a las 21 horas, en un lugar exquisito que es el Museo Esteves, en calle Santa Fe 748 de Rosario, tiene un cupo limitado, y por las anticipadas es en el mismo teléfono que dijimos antes también para la inscripción del taller, que es 341-5-045-857. Estaban armando el flyer, por eso de ese no lo tengo todavía, el del recital. Pero vuelvo a repetir, 8 de agosto, 21 horas, canciones propias, versiones del folclore, del rock nacional, del folclore, en formato piano con invitados, con Seba Maki, con Marcelo Estenta, el 8 de agosto, Museo Esteves, Santa Fe 748, y las anticipadas, ahí 341-5-045-857, porque el cupo es limitado, no es tan grande el salón. Así que tenemos un sábado a pleno. Sí, re lindo. Lau ahí tuvo la idea también de que para quienes participan del taller la entrada va a ser más económica, así que perfecto. eso está bueno para que puedan sumarse. Y también ayer confirmó que se suma con el cello el Fer Silva. Así que dice que tiene una reverberancia linda ahí el auditorio, así que dice, voy con el cello. Dale, le digo, me encanta. Así que bueno, nos vamos a divertir, va a estar lindo. Voy a robar una frase de canción. Multiplicar es la tarea. Digamos, en tiempos, a veces, lo mismo que decía antes, de escasez y demás, hay que multiplicar, hay que extender. Quiero también, hablamos un poco del pasado, hablamos de este presente que tiene que ver con el taller, vamos a volver a repetirlo antes del final. Hay dos actividades, después vuelvo con Marcelo. Si hay gente que viaja a la cumbre este viernes, llega a la cumbre a mano derecha, está Buddy en la cumbre, que da muy buenos recitales, un restaurante, vas a estar vos, Seba, ahí tocando el piano. Y en agosto también otra actividad, después que pase el taller, creo que la semana siguiente, vas a estar en Buenos Aires retomando con una actriz, directora y escritora rosarina, como María Fiorentino, y con Silvia Iriondo, haciendo La Orilla Infinita, volviendo sobre las canciones de justamente en el 130 aniversario de Juan L., que ya en su momento, en el 2005, habían puesto musicalización. Sí, increíble, Gerardo. Qué fácil que es charlar con vos. Te has tomado el trabajo de hilar muy fino todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es una forma muy cuidadosa, digamos, de compartir esta entrevista. Sí, tal cual, como vos decís, este viernes allá en la cumbre, que es un lugar hermoso, y Buddy es un espacio muy lindo, con un piano, así que contento. Y después el 15 en librería Biblioteca Café, en Buenos Aires, con María Fiorentino, que es una inmensa actriz de origen rosarino. ¿Ya estuviste con ella haciendo esto? Estuvimos el año pasado, sí, en el CCK, en este homenaje a Juan L., y en este caso también Silvia Iriondo va a venir a cantar. Voy a tocar muchas canciones, o una gran parte son canciones inéditas, que otras tienen están registradas en ese trabajo Luz de Agua, del 2005 que vos decías, y algunas que son de un material inédito que ojalá que lo podamos grabar pronto. Luz de Agua tiene también impresas las partituras. Sí, hay un libro de partituras de ese disco, que es, digamos, específicamente un trabajo de musicalización de poesía de Juan L. Ortiz, junto con Fernando Silva y con otro músico
re grosso de Rosario, que es Claudio Bolzani. Claudio, claro. Marcelo, yo he escuchado mucho que te gusta también mucho lo que es la producción, la tarea de producir y demás, y que también hay como ahí algo pendiente en el solista Marcelo Estenta, que siempre ha estado en el proyecto colectivo. Recordaba también, pues decían, hablaba de Juancho, de Miriam en algún momento, el encuentro de músicos independientes, que fue tan importante acá en la ciudad, que dejó de hacerse hace un par de años atrás, seguramente por temas económicos, por lo que significaba, los talleres que había en esos encuentros de música independiente. Y no sé cómo viene además de la docencia ahí en la escuela municipal, no sé cómo va viniendo tu 2026 musicalmente. Mira, al margen de este proyecto que tenemos con Miriam y con Juancho, que ya te conté antes, también me gusta mucho la parte de producción en todas sus etapas. Por ahí tengo músicos que vienen a que les ayude a completar sus composiciones, a mejorarlas en lo que yo pueda, ¿no es cierto? Después, en la etapa de grabación, en la etapa también de poder grabar en esos discos. Así que es una tarea indoor que digo yo que disfruto mucho de esa de poder hacer ese trabajo. Y gracias a Dios, en este momento estoy trabajando con 3 producciones discográficas que me causan mucho placer, porque aparte son bastante diferentes, ¿viste? Estoy trabajando con Agustín Turdó, que estamos haciendo canciones del litoral que tienen que ver con el litoral rosarino. Estoy trabajando con un compositor que se llama Edgardo Machaín. Van a estar, perdón, que hace canciones. ¿Van a estar dentro de poquito tocando en Pichangú? Sí, eso justo te quería pasar el chivo. Vamos a estar el 1 de agosto en Pichangú, haciendo un homenaje a la Pachamama y haciendo canciones de Edgardo. Y también estoy produciendo a otro músico de Rosario que se llama Leonardo Rodríguez, que tiene que ver más con el rock también, aunque tiene cierta impronta de Rosario. Y ahí me vino un recuerdo de cosas. Cuando estuvo presentando lo que era Gato Eterno, la librería que ahora se llama Lado Oculto, creo, ahí en calle Ceballos, estuviste con Leo Sujatovich, que también tiene, claro, un vínculo con la música de Spinetta. Esteban estuvo presentando el libro acá en el programa y ahí recordé que hiciste una referencia justamente, que tocaron unos temas y que te tocó, digamos, si bien no se conocían de antes, tocar ahí en ese momento con Sujatovich padre, ¿no? No con Conociendo Rusia, el hijo, claro, sino con el padre, que estuvo en Spinetta Jade, si mi memoria no me falla, ¿no? Así que también una experiencia de... Claro, son esos encuentros, viste, que se dan y que después cuando te vas a dormir, sentís como una cierta satisfacción de haber podido no solamente compartir música, sino escuchar las anécdotas y cosas que pasan después detrás del escenario, que son, me parece que como las más ricas, ¿no? Seba, decime, no sé, alguna de las canciones que de García, Spinetta o Páez que a vos no que estén en el taller, sino esa que, bueno, que... Tengo alguna para cerrar de Spinetta, porque encontré ahí una versión de Muchacho Ojo de Papel que cantaste, en la misma grabación que pasamos el primer tema hoy tuyo. Encontré un viejo Inconsciente Colectivo del 2012 cantado con un coro, que está en YouTube ahí también, pero si te pregunto así una canción de cada uno, azarosamente, o que te haya marcado, o que te gusta, o que está en lo emocional tuyo. Es muy difícil esa pregunta. Puedes saltarla. Porque me gusta mucho, o sea, soy muy fan de los 3, entonces, claro, no sé. Voy como, aparte, un poco como contaba el Marce, voy revisitando los discos. Por ejemplo, hoy nombraste Ciudad de Pobres Corazones. Yo lo volví a escuchar el año pasado y fue como redescubrirlo, ¿no? También ya desde el músico que soy hoy, digamos, volver a escuchar eso,
Vieron que a veces van cambiando los focos que uno obtiene, ¿no? Sobre la música. En una época para mí la armonía era lo que más me cautivaba. Y de repente volví a escuchar ese disco y me encontré con las bases, con las tímbricas, no sé, y me pasaron, digo, mirá la música que hacían y mirá cómo era música que llegaba incluso a bailarse, bueno, y una admiración sobre eso también, ¿no? Sobre que haya sido música que trascendiera el mundillo, digamos, de los músicos en sí, ¿no? Que la gente la haga propia, la baile, bueno, eso me parece admirable, ¿no? Me encanta lo que dice Seba, no es nada me sencillo, encanta, porque me encanta lo que decís, Seba, porque coincido con vos, por ello, viste que te digo que siempre vuelvo a escuchar las canciones, pero siempre en base a las vivencias que uno tiene, termina como resignificándola. Quizá una canción que significaba una cosa en una época, ahora significa otra, y dejás de escuchar un disco durante 10 años y cuando lo volvés a escuchar descubrís cosas nuevas o resignificás una letra o escuchás algo de un arreglo que antes no habías escuchado. Es maravilloso eso. Sí, o hay letras que en un momento determinado pasan más desapercibidas y en otro momento te golpean. Hablando puntualmente de estos tres grandes de la música, porque superan la barrera, la etiqueta, ¿no? Digamos, ¿viste? Saquemos un poquito de la etiqueta, hablemos de música en general, porque estos superan cualquier tipo de etiqueta. A veces hablamos de rock nacional, pero está muy por encima de eso. La obra inmensa de estos tres creadores, ¿no? Tal cual, yo creo que trasciende por lejos, digamos, el rock en sí, el rock nacional. Si bien tiene esa raíz o esa esencia, va más allá. Y bueno, y lo que sí hay un disco que me ha acompañado desde que lo escuché, no sé, a los 15, 14 y sin ¿cómo se dice? Sin solución de continuidad, o sea, que es La, que vos lo mencionabas. Este disco es un disco que me parece realmente un disco cumbre de la música popular argentina, de la canción argentina. A Marcelo creo que le apagaron la luz ahí en la escuela municipal. Ahí ya volvió. Les agradezco a los dos la charla. La hora se pasó muy rápida. Y renovamos las invitaciones para el sábado 8 de agosto, primero, 9:30, Biblioteca Argentina, en el cuarto piso, en la sala Angélica Gorodischer, ahí en Presidente Roca 731. Esta segunda parte de desglosando canciones de Spinetta, Charly y Fito, gratis, con capacidad limitada, con inscripciones por esa capacidad limitada al 3415-045-857 y a las 21 en el Museo Esteves, ahí en calle Santa Fe, el recital de Seba Maki, va a estar también Marcelo Estenta, igualmente las anticipadas en el mismo teléfono, 3415-045-857. Les agradezco mucho Los invitamos a todos y también queremos que vengas vos, Gerardo. Sí, voy a ir. Al taller no, pues soy muy malo, pero a la noche voy a ir al recital. Vení. Sí. Como dijo Marcelo, no está limitado a quienes tocan un instrumento. Perfecto. Para nada. Ahí está. Venite a tomar unos mates. Eso sí. Un buen mate entrerriano, ahí estamos. Debe haber un buen mate con piano, con alguna cosa así, con alguna cosa especial en el mate. Les agradezco de todo corazón. Fue un placer. Marcelo, nos cruzaremos por la ciudad. Nuestro, gracias Gerardo. Nos vemos, Evita. Nos vemos, hermanito. Abrazo grande. Chao, Gerardo. Fueron Sebastián Maki y Marcelo Estenta de Paraná y desde Rosario. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto fue Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Nos vemos el lunes próximo. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana
ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Somos los olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver